Nunca imaginé que regresar al lugar donde crecí sería como cruzar un umbral al pasado, donde cada rincón susurraba recuerdos que prefería enterrar. Mi nombre es Selena Montes, y hace 7 años abandoné Santa Rosalía, un pequeño pueblo polvoriento en el corazón de Sonora, dejando atrás más que tierra y sangre. Volvía ahora, no por nostalgia, sino porque la ciudad me había escupido. Sin trabajo, sin hogar y con un secreto palpitando bajo mi vientre, solo me quedaba una opción: volver a la vieja casa de los tíos. La camioneta vieja rechinó al detenerse frente al portón de madera, cubierto de bugambilias mustias. Tía Lucha salió al escuchar el motor, con ese rostro curtido y esos ojos que siempre supieron más de lo que decían. No hizo preguntas. Me abrazó como si nunca me hubiera ido y me guió hacia adentro, dejando que las paredes de adobe me envolvieran en su silencio espeso. Allí, el tiempo parecía haberse detenido, y cada objeto seguía en su sitio, congelado en otra vida. Esa noche, mientras el viento deslizaba murmullos entre los tejados, no pude dormir. El peso de lo no dicho apretaba mi pecho. Toqué mi vientre con timidez, preguntándome qué destino le esperaba a esa diminuta vida que crecía sin permiso. Recordé a Dante Vasconcelos, el hombre al que había huido. Hijo del terrateniente, más poderoso de la región, su nombre era sinónimo de respeto y miedo, y también de deseo. Nunca debí dejarme arrastrar a su mundo. La feria del pueblo era un desfile de colores y polvo. Me obligué a salir para no atraer sospechas. Los vendedores ofrecían dulces de leche y artesanías, mientras las bandas de norteño marcaban el ritmo de la tarde. Entonces lo vi. Dante, montado en su caballo azabache, dominando la escena como un rey sin corona. Sus ojos, oscuros y profundos, se posaron sobre mí, y supe que me había reconocido. No había huida posible. Intenté perderme entre la multitud, pero era como si el aire mismo conspirara en su favor. Sentí su presencia acercarse, su voz grave pronunciando mi nombre como una sentencia. Selena. El corazón me martilló las costillas, y mis piernas flaquearon. Volteé con fingida calma, y ahí estaba él, tan imponente como lo recordaba. Sonrió apenas, esa mueca que era promesa y advertencia a la vez. No me habló de reproches, ni de ausencias, solo me ofreció su mano. La noche de la cosecha se tiñó de presagios. La música se elevaba bajo el cielo estrellado, y Dante me arrastró a la pista de baile. Nadie se atrevía a comentar. Todos sabían quién era él y lo que representaba. Mis manos temblaban en las suyas, pero bailé. Cada paso era una confesión, muda. Cada giro, una rendición. Los recuerdos me golpeaban. Sus labios en los míos, su promesa de protegerme y mi miedo de convertirme en prisionera de su mundo. Antes de que pudiera escapar de nuevo, la tormenta estalló. Relámpagos desgarraron. La oscuridad y la lluvia azotó las calles de tierra. Corrí hacia la vieja carretera, el barro salpicando mis piernas. El coche se deslizó, y el impacto llegó como un rugido. No recuerdo más que el sonido de la puerta abriéndose y su voz gritándome. Me sacó de los restos del coche, mojada y ensangrentada, y sin pedir permiso, me llevó a su hacienda. Desperté entre sábanas limpias, en una habitación que olía a madera y humo de chimenea. Dante estaba allí, sentado junto a la ventana, observando la tormenta con una expresión que no supe descifrar. Cuando notó que abría los ojos, se acercó, apartando un mechón de mi rostro. No preguntó por qué había vuelto, ni qué escondía. Solo dijo: «Estás a salvo». Y en su voz había algo nuevo, una grieta que antes no existía. Los días en la hacienda pasaron entre silencios densos y gestos cautelosos. Dante se encargaba de todo: comida, medicinas, hasta del caballo que yo tanto había querido de niña. Pero cada noche, cuando el sueño me vencía, imaginaba sus manos sobre mi vientre, descubriendo el secreto que aún no me atrevía a pronunciar.
Sabía que no podía quedarme, pero tampoco encontraba fuerzas para irme, hasta que una mañana encontré en su despacho los resultados de unos análisis. Mi nombre, su letra. Había descubierto la verdad. Mis piernas temblaron al sostener ese papel, y supe que el momento había llegado. La única opción era huir, antes de que su amor, o su furia, me atrapara para siempre. Pero lo que no sabía era que, al dar ese paso, desencadenaría una cadena de secretos y revelaciones que cambiarían nuestras vidas. El alba rompía tímidamente sobre los cerros cuando metí mis pocas cosas en una bolsa de tela. No dejé nota esta vez. ¿Para qué? Cualquier palabra sería inútil ante lo que había descubierto. Caminé descalza hasta la barda trasera de la hacienda, donde la maleza crecía alta y los jornaleros aún dormían. El viento olía a tierra mojada y miedo. Cada paso era un eco de mi respiración entrecortada. No miré atrás, porque sabía que si lo hacía, sus ojos me atraparían. De nuevo, logré llegar a la carretera antes de que el sol despuntara del todo. El polvo se pegaba a mis piernas, y los zapatos que llevaba en la mano no servían de nada en ese camino de piedras y espinas. Levanté el pulgar al primer camión que pasó, y el conductor, un hombre mayor de rostro bondadoso, me dejó subir sin hacer preguntas. Me acurruqué en la parte trasera, junto a sacos de maíz, mientras el vehículo avanzaba hacia el sur, alejándome de Santa Rosalía y de todo lo que me había arrastrado de vuelta. Las horas se desdibujaron en un vaivén de recuerdos y presentimientos. Cerraba los ojos y podía sentir aún las manos de Dante sobre mi piel, su respiración cerca, su forma de pronunciar mi nombre como si le perteneciera, pero también recordaba sus silencios, su mirada sombría, el peso de su apellido y todo lo que representaba. No era un hombre fácil, ni limpio, y yo llevaba en el vientre una vida marcada por ese apellido Vasconcelos, le pesara a quien le pesara. Llegué a un pequeño pueblo llamado San Andrés, lo suficientemente alejado para perderme y empezar de nuevo. Renté una habitación modesta en la pensión de doña Brígida, una anciana que apenas veía bien y no hacía preguntas. Me ofreció un trabajo lavando ropa y cocinando para los forasteros que llegaban de paso. Por primera vez en meses, dormí, sin temor a oír el sonido de cascos acercándose en la noche o ver una camioneta negra rondando las calles polvorientas. Pero la tranquilidad duró poco. 2 noches después, mientras tendía sábanas en el patio trasero, vi una silueta al otro lado del callejón. Era un hombre alto, de sombrero y botas. Aunque el rostro quedaba en sombras, supe quién era antes de que se acercara del todo. Dante había dado conmigo. El corazón se me detuvo, y por un instante creí que las piernas me fallarían. Sin embargo, no grité. Solo apreté la mandíbula y me mantuve firme, esperando. Él no dijo nada al principio. Se acercó, dejó el sombrero en el suelo y se quedó a unos pasos. Sus ojos oscuros parecían agotados, con una sombra que antes no había notado. ¿Por qué? Fue todo lo que preguntó. Su voz era un hilo de cansancio, de rabia contenida. No supliqué, no lloré. Porque tengo miedo, respondí, y con eso bastó para que algo se rompiera entre nosotros. No el lazo invisible que siempre nos había atado, sino la ilusión de que yo podía desaparecer sin dejar cicatrices. Dante me llevó a un café cerca de la plaza, bajo la mirada curiosa de los pocos habitantes del pueblo. Allí, bajo una lámpara, de luz amarilla, me contó lo que yo jamás habría imaginado, que su padre había muerto hacía una semana, dejando tras de sí un legado de deudas y enemigos, que él ya no era el heredero todopoderoso, sino un hombre solo, perseguido por los mismos a los que antes dominaba, y que, en medio de esa guerra, su única certeza había sido buscarme. Mis manos temblaban sobre la mesa de madera astillada, el secreto que llevaba dentro me pesaba como nunca. Antes había huido para protegerme de él, pero ahora la amenaza era otra, más oscura y difusa. Dante me pidió que regresara con él, no a la hacienda,
sino a un lugar seguro que había preparado, en Hermosillo. Dijo que quería cuidar de mí, del bebé. No porque fuera una obligación, sino porque me amaba. Por primera vez, sin máscaras ni juegos. No supe qué responder. El miedo seguía ahí, agarrado a mis entrañas, pero había algo en su voz, en su manera de mirarme, que no conocía, como si el hombre que había sido se hubiera quebrado y de esas grietas brotara algo verdadero. Le pedí una noche para pensarlo. Esa madrugada no dormí. Caminé por el pueblo, respirando el olor a madera quemada, mirando el cielo sin estrellas, y supe que, fuera cual fuera mi decisión, nada volvería a ser como antes. Lo que no imaginaba era que, mientras decidía mi destino, alguien más me seguía, alguien que había esperado demasiado tiempo en las sombras, y que ahora, con la caída del Imperio Vasconcelos, veía su oportunidad de ajustar cuentas pendientes. El verdadero peligro no era Dante, era otro, y ya estaba demasiado cerca. El amanecer llegó envuelto en una niebla espesa, como si el mismo cielo desconfiara de lo que estaba por ocurrir. Apenas clareó, empaqué mis cosas en silencio, sin despertar a doña Brígida. La noche había sido larga, y aunque intenté engañarme, con la idea de quedarme y desaparecer entre esas calles polvorientas, sabía que era inútil. Mi corazón ya había elegido, y ese hombre, con todas sus sombras, seguía latiendo dentro de mí como una herida que nunca cerró. Al llegar a la plaza, Dante ya estaba esperándome. Apoyado contra su camioneta, con el sombrero calado bajo el sol pálido y esa expresión que era mitad desafío, mitad súplica, no hablamos. Me subí al asiento del copiloto y él arrancó sin decir palabra. La carretera se abrió ante nosotros, interminable, bordeada de mezquites y nopales. El silencio era denso, pero no incómodo. Ambos sabíamos que las palabras vendrían, después, en su debido momento. Hermosillo quedaba a unas 4 horas, pero Dante evitó el camino principal. Tomó veredas polvorientas, como si temiera ser seguido. Cada tanto, miraba por el retrovisor con una tensión que no se molestaba en disimular. Fue entonces cuando me atreví a preguntar quién nos buscaba. Su mandíbula se tensó. Un hombre al que juré nunca volver a ver, pero al que tú también conoces, aunque no lo recuerdes, murmuró. La frase me dejó helada. Intenté obtener más, pero Dante se encerró en un silencio pétreo. Solo al caer la tarde, cuando paramos a cargar gasolina en una estación casi abandonada, soltó la verdad. Se llamaba Eladio Montalvo, antiguo socio de su padre, dueño de tierras y negocios turbios, un hombre al que nadie osaba enfrentar. Según Dante, Eladio había jurado destruir a los Vasconcelos, y ahora que su padre estaba muerto, venía por lo que quedaba, la hacienda, las tierras, y a mí. No entendía por qué me buscaba a mí, hasta que Dante reveló el secreto que lo había atormentado durante años. Cuando tenía apenas 16, Eladio había intentado comprar a su padre con una promesa oscura: casar a su única hija, Camila, con Dante, sellando así una alianza de sangre y poder. Pero Dante se negó, y desde entonces, Eladio lo había marcado como enemigo. Y ahora, con mi embarazo, Eladio buscaba usarme para cobrar su deuda. El peso de esa historia cayó sobre mí como una losa. No solo huía de un amor imposible, sino que estaba en medio de una venganza que llevaba años fermentando en las sombras. Y aunque quise culpar a Dante, supe que ninguno de los dos era realmente dueño de su destino. La tierra, el apellido, las deudas de sangre, todo nos arrastraba como una corriente sucia de la que era imposible escapar. Cuando llegamos a la pequeña casa en las afueras de Hermosillo, el cielo ya se teñía de un rojo profundo. Era una vivienda modesta, rodeada de álamos y campos secos. Dante inspeccionó cada rincón antes de dejarme entrar. Me preparó café, encendió la chimenea y por fin, en medio de la penumbra, me miró de frente. No te traje aquí para esconderte, Selena. Te traje porque si algo te pasa,
Yo no podría vivir conmigo mismo. Las lágrimas brotaron sin permiso, no por miedo ni por dolor, sino por esa ternura feroz que no esperaba de él. Le conté entonces que la noche antes de marcharme, había soñado con una niña de ojos oscuros, con su sonrisa, que tal vez era mi mente jugando, pero que desde entonces supe que esa criatura me cambiaría la vida. Dante sonrió, una curva leve en su rostro cansado, y en ese instante supe que, pese a todo, él también lo deseaba. Esa noche, dormimos bajo el mismo techo, pero en habitaciones separadas. El viento golpeaba las ventanas y cada sonido me erizaba la piel. Algo me decía que Eladio no estaba lejos, que su sombra ya rondaba, acechando, y que la verdadera batalla apenas había comenzado. Lo confirmé cuando, a la mañana siguiente, encontré en la puerta una flor marchita y un papel anónimo que decía: «El apellido Vasconcelos morirá contigo». El miedo se instaló en mis huesos, pero al mismo tiempo, una llama se encendió en mí. Porque si ese hombre pensaba que podía arrebatármelo todo, no conocía a Selena Montes, y juro por lo que más quiero, que esta vez no pensaba huir. El mensaje en la puerta fue una advertencia clara, pero también una declaración de guerra. Me quedé unos segundos contemplando esa flor seca y esas palabras que parecían escritas con rabia antigua. La mano me temblaba al sostener el papel, y aunque mi instinto me gritaba que recogiera mis cosas y corriera, algo dentro de mí se negó. Tal vez por orgullo, tal vez porque estaba cansada de vivir huyendo. Dante apareció detrás de mí, y al ver el mensaje, su expresión cambió. Sin decir palabra, lo arrugó y lo arrojó al fuego. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, no con miedo, sino con una determinación que me hizo temblar. «Esto apenas comienza», murmuró, y me tomó de la mano, arrastrándome dentro de la casa. Selló puertas, cerró ventanas y sacó un viejo revólver de una caja que guardaba bajo el piso de madera. Me miró como si fuera la última vez que nos veríamos enteros, y juro que por un instante quise pedirle que huyéramos juntos. Pasamos el resto del día encerrados, escuchando el viento colarse por las rendijas y los ladridos de perros lejanos. Dante apenas hablaba, y cuando lo hacía, era para darme instrucciones. Cómo defenderme, dónde esconderme si algo pasaba, qué hacer si no regresaba. Me negaba a aceptar que todo podía terminar así, con nosotros como presas de un odio heredado. Pero también sabía que las viejas cuentas de sangre rara vez quedaban sin saldarse. Esa noche, mientras preparaba algo de cenar, la electricidad se cortó. La casa quedó sumida en sombras, iluminada solo por la luz temblorosa de la chimenea. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dante salió a revisar los fusibles, pero tardó demasiado. El silencio se volvió tan denso que podía oír mi propio pulso retumbando en los oídos. Fue entonces cuando escuché un golpe en la ventana trasera. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. Tomé un cuchillo de la mesa y avancé lentamente hacia la sala. Afuera, la oscuridad era total. Otro golpe, más fuerte. El miedo me envolvía, pero también una furia antigua, una voz que me decía que ya no era la misma muchacha que había huido de Santa Rosalía. Iba a enfrentar lo que viniera, como fuera. Entonces la puerta principal se abrió de golpe y Dante entró cubierto de polvo, con una herida sangrando en la ceja. «Nos encontraron», dijo entre jadeos. No hubo tiempo para preguntas. Me tomó del brazo y corrimos hacia la camioneta. El motor rugió, y la casa quedó atrás envuelta en sombras. Por el retrovisor, vi 2 camionetas oscuras acercarse por el camino de tierra. Los faros cortaban la noche como cuchillos. Eladio había enviado a sus hombres. «No pueden alcanzarnos en el puente viejo», gritó Dante, y pisó el acelerador como si la muerte nos pisara los talones, porque en realidad lo hacía. El camino era estrecho, lleno de piedras y ramas secas. Las luces de las camionetas enemigas nos seguían, ganando terreno. Podía distinguir siluetas armadas en la caja trasera. Dispararon al aire, luego contra nosotros.
El sonido de las balas reventando el aire me hizo encogerme, protegiendo mi vientre instintivamente. Dante no aflojaba el volante, los nudillos blancos, la mirada fija, como si pudiera retar a la muerte y ganar. Al llegar al puente viejo, una estructura de madera carcomida sobre un arroyo seco, Dante giró bruscamente. La camioneta patinó, pero logró cruzar. Cuando las otras intentaron seguirnos, el puente cedió bajo su peso. El estruendo de la madera quebrándose se mezcló con los gritos de los hombres. Una nube de polvo cubrió todo, y por primera vez en horas, el silencio nos envolvió. Dante detuvo el vehículo y ambos respiramos como náufragos. Sabíamos que no era el final. Solo habíamos ganado tiempo. Pero esa noche, acampados bajo las estrellas en un claro, con el aroma de tierra caliente y peligro en el aire, comprendí algo. La verdadera lucha no era solo contra Eladio ni contra el apellido Vasconcelos. Era contra todo lo que habíamos permitido que nos encadenara. Y supe entonces que estaba lista para pelear. Dormimos a cielo abierto, sin más cobijo que una manta raída y el calor compartido. La camioneta, estacionada cerca, parecía un animal cansado después de la carrera frenética. Dante se quedó despierto casi toda la noche, revólver en mano, observando las sombras. Yo intenté dormir, pero cada crujido de las ramas, cada aullido lejano, me mantenía alerta. La certeza de que Eladio no se detendría hasta vernos caer me calaba los huesos. Al amanecer, Dante me despertó con una mirada sombría. «Tenemos que movernos». Su voz sonaba gastada pero firme. Recogimos nuestras pocas cosas y seguimos por un sendero de tierra hacia una vieja cabaña que, según Dante, había pertenecido a su abuelo. Era un lugar olvidado en medio del monte, donde nadie pensaría buscarnos. La idea de escondernos ahí no me entusiasmaba, pero en ese momento cualquier sitio lejos de las camionetas negras era un alivio. Mientras avanzábamos, Dante me confesó algo que no esperaba. Años atrás, su madre había intentado huir de la hacienda Vasconcelos, harta de los abusos y traiciones de su esposo. Pero Eladio Montalvo la detuvo antes de que lograra escapar. La historia había quedado sepultada por el miedo y la vergüenza, pero ahora cobraba vida de nuevo. Comprendí que Dante no solo luchaba por mí o por el bebé, sino también por saldar una deuda pendiente con su propio pasado. Llegamos a la cabaña al caer la tarde. Era una construcción antigua, de madera gris y tejas rotas, rodeada de mezquites. Al entrar, el olor a humedad y abandono nos envolvió. Pero era segura, y eso bastaba. Dante tapó las ventanas con mantas y preparó una pequeña fogata en el centro de la habitación. Nos sentamos cerca, y por primera vez en días, el silencio no fue un enemigo, sino un refugio. La llama crepitante dibujaba sombras en su rostro endurecido. Mientras las brasas iluminaban la noche, me atrevía a hacer la pregunta que había evitado desde que todo empezó. ¿Y si nunca podemos detenerlo? ¿Y si Eladio no se cansa? Dante me miró, sus ojos oscuros reflejando la luz del fuego. «Entonces moriremos de pie», respondió. Y aunque era una respuesta terrible, también fue la más honesta que había recibido en toda mi vida. No había promesas vacías, solo la certeza de que lucharíamos juntos. Pasaron 2 días sin señales de movimiento. Yo intentaba mantener la calma, enfocarme en los movimientos de mi cuerpo, en los pequeños indicios de la vida que crecía en mi vientre. Era la única certeza luminosa en medio de tanta oscuridad. Dante salía al bosque a cazar algo que llevarnos a la boca y regresaba, cubierto de polvo y ramas. Cada vez que se alejaba, el temor de que no volviera me carcomía. Al tercer día, encontramos un sobre bajo una piedra cerca de la cabaña. Sin remitente, sin palabras. Solo una fotografía vieja y amarillenta. En ella, una mujer joven abrazaba a un niño pequeño frente a una hacienda. Era la madre de Dante, y en la esquina inferior, escrito con una caligrafía torcida, «Todo se paga». El mensaje era claro.
Eladio había encontrado nuestra pista y nos recordaba que la deuda seguía abierta. Dante apretó la foto con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ese hombre no se detendría, no hasta arrastrarnos al infierno con él. Fue entonces cuando decidí que no sería solo una sombra detrás de Dante. Esa noche le pedí que me enseñara a disparar. Él dudó al principio, pero al ver la firmeza en mi voz, asintió. Si íbamos a morir, al menos no lo haría con las manos vacías. El primer disparo me dejó los oídos zumbando, las manos entumecidas, pero no bajé la mirada. Dante me corrigió la postura, la forma de sostener el arma. Cada tiro era una liberación, un grito contenido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. Y en medio de esa oscuridad, una chispa de furia me sostuvo. Nadie más decidiría mi destino. Esa madrugada, mientras las brasas morían en la cabaña, tomé una decisión. No esperaríamos a que Eladio viniera. Iríamos nosotros a buscarlo. Y terminaríamos con esa historia, de una vez y para siempre. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Mientras el alba teñía de rojo el horizonte, recogimos nuestras pocas pertenencias, apagamos las brasas y cubrimos nuestras huellas. Dante marcó en un viejo mapa el lugar donde, según sus informantes, Eladio se refugiaba, un rancho fortificado cerca de Álamos, entre cerros y caminos olvidados. No sería fácil llegar, pero si algo había aprendido en esos días, era que nada en mi vida volvería a ser fácil. El trayecto fue largo y silencioso. La camioneta avanzaba por senderos polvorientos, mientras los recuerdos me asaltaban sin permiso. Pensé en mis padres, en aquella Selena que alguna vez soñó con estudiar en Hermosillo, con vivir una vida simple y sin apellidos que pesaran como cadenas. Esa muchacha ya no existía. Ahora era una mujer con cicatrices, con una criatura latiendo dentro de sí y una pistola cargada en la cintura. Cerca del mediodía, hicimos una pausa junto a un arroyo seco. Dante trazó un plan sencillo, casi suicida. Esperaríamos la noche. Nos acercaríamos por el lado sur del rancho, donde una vieja bodega se mantenía en pie. Según él, los guardias estarían relajados a esa hora. Lo miré, y por primera vez no vi al heredero Vasconcelos, sino a un hombre roto, cansado, que seguía de pie solo porque ya no sabía cómo caer. Mientras Dante revisaba las armas, me acerqué al arroyo y metí las manos en el agua lodosa. El reflejo que me devolvió la superficie me sorprendió. Había dureza en mi rostro, un brillo feroz en la mirada. Por un instante, sentí miedo de mí misma, de en qué me había convertido, pero al tocar mi vientre, recordé por qué seguía respirando. No era por Dante, ni por el apellido Vasconcelos. Era por esa vida diminuta, inocente, que merecía nacer libre. Al anochecer, emprendimos la última parte del camino. El rancho de Eladio se asomó entre la maleza como una herida abierta en la tierra. Las luces lejanas, las sombras que se movían, como espectros armados. Dante me señaló el punto por donde entraríamos y me entregó un revólver. Si algo me pasa, me dijo sin mirarme, no corras, no supliques, termina lo que empezamos. Asentí sin decir palabra, porque cualquier intento de consuelo sería una mentira. La noche cayó espesa y silenciosa. Solo el canto de los grillos rompía la quietud. Nos movimos agachados entre los arbustos, sorteando las torres de vigilancia. Los guardias bebían y reían cerca de una fogata, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Dante me hizo una seña, y nos deslizamos hasta la vieja bodega. La puerta cedió sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando que alguien la cruzara. Dentro, el olor a humedad y aceite rancio nos envolvió. Cajas polvorientas, herramientas oxidadas y un viejo escritorio cubierto de papeles. Fue ahí donde encontramos la prueba de que todo lo que habíamos vivido no era solo una guerra por tierras o poder. Sobre la mesa, una carpeta con fotos y nombres. Los de Dante, el mío
y otros. Campesinos desaparecidos, jornaleros muertos en falsas emboscadas. Todo firmado por Eladio, y lo peor, por el padre de Dante. El silencio se volvió insoportable. Las paredes parecían oprimirnos. Dante temblaba de rabia contenida. Toda mi vida, creyendo que defendía un apellido que solo es sangre y muerte, murmuró. Yo no supe qué decir. Solo le tomé la mano y apreté fuerte. En ese instante, dejamos de ser dos fugitivos y nos convertimos en algo más. Dos sobrevivientes dispuestos a terminar con la herencia maldita que nos perseguía. No tuvimos tiempo de más. Un guardia abrió la puerta y nos descubrió. Dante disparó, primero, y el estruendo sacudió la bodega. Los demás se alertaron, y la calma de la noche estalló en gritos, balas y caos. Corrimos hacia el granero, disparando a ciegas, esquivando sombras. Eladio, en algún lugar de esa propiedad maldita, esperaba, y juro por todo lo que amo, que esa noche lo encontraría. Esa madrugada, entre pólvora y sangre, Selena Montes dejó de huir. Y fue entonces cuando entendí que a veces para nacer de nuevo, primero hay que arder. El sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los hombres que corrían de un lado a otro en la oscuridad. El rancho entero era un hervidero de caos. Las luces parpadeaban y el olor a pólvora llenaba el aire. Corrí tras Dante, mi respiración, cortada, el revólver temblando en mi mano, pero sin soltarlo. Cada sombra era un enemigo, cada rincón una trampa. Sabía que Eladio estaba cerca. Podía sentirlo, como un veneno recorriendo la tierra. Nos refugiamos detrás de un muro de ladrillos mientras varias balas silbaban sobre nuestras cabezas. Dante recargó su arma y me miró. En sus ojos ya no quedaba espacio para el miedo, solo rabia y determinación. Esta es nuestra última oportunidad, Selena. O terminamos esto ahora, o no salimos de aquí. Asentí, tragando saliva, porque él tenía razón. No habría más huidas. No más esconderse. Había llegado la hora de enfrentar al demonio. Siguiendo las indicaciones de Dante, nos movimos por los pasillos traseros, evitando la vista de los guardias distraídos. Llegamos hasta la casa principal del rancho, una construcción antigua de madera y piedra, iluminada por candelabros. Todo parecía quieto, demasiado quieto. Dante empujó la puerta y entramos. El lugar olía a tabaco, cuero viejo y traición. Cada objeto parecía guardar un recuerdo sucio de los crímenes cometidos allí. Subimos por una escalera de madera que crujía bajo nuestros pasos. Dante abrió la puerta de un despacho al final del pasillo. Allí estaba. Eladio Montalvo, sentado, tras un escritorio de roble, con una copa de whisky en la mano y una sonrisa cansada en los labios. No se sorprendió al vernos. Era como si nos hubiera estado esperando. «Así que viniste a morir con los tuyos, Vasconcelos», dijo con voz grave y burlona. Dante apuntó su arma sin dudar. «Esta noche acaba tu historia, viejo». Pero Eladio, con una calma aterradora, sacó un revólver de su cajón y lo colocó sobre la mesa. «Antes de disparar deberías escuchar lo que tengo que decir», soltó, y su mirada se dirigió a mí. «Tú también, muchacha. No sabes quién eres realmente». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo en su voz que me heló la sangre. «¿Qué demonios estás diciendo?», pregunté, mi voz quebrada por la furia y la confusión. Eladio sonrió, esa mueca torva de hombre que ha vivido demasiado tiempo entre sombras. «Tú no eres cualquier campesina, Selena. Pregúntale a Dante quién era tu madre». El corazón me golpeó el pecho como un tambor desbocado. Miré a Dante, buscando una negación, una explicación, pero su rostro se desfiguró en una mueca, de asombro y horror. Eladio se levantó lentamente, apoyando sus manos sobre el escritorio. «Tu madre fue la mujer que el padre de Dante quiso esconder, la única que se atrevió a desafiarlo. Y lo pagó con su vida. Ella era mía, antes de que ese bastardo Vasconcelos la robara. Tú eres hija de sangre rota, Selena.
una mezcla de traición y venganza. El mundo se desmoronó bajo mis pies, mi respiración se volvió un jadeo, y sentí que el suelo me tragaba. Dante bajó el arma, sus manos temblaban. No, no puede ser. Pero en el fondo de sus ojos supe que reconocía la verdad. Todo encajaba. Los silencios, las ausencias, las miradas esquivas de los viejos en Santa Rosalía. Mi vida entera había sido una mentira tejida para ocultar ese secreto. Yo era la hija de una historia prohibida, el fruto de una guerra de poder y deseo que jamás había terminado. No supe de dónde saqué fuerzas, pero levanté el revólver y apunté a Eladio. La furia, el dolor, la humillación, todo explotó al mismo tiempo. Entonces terminemos con esta maldita historia ahora, y disparé. El disparo sacudió la habitación como un trueno. Eladio cayó hacia atrás, su copa volando en el aire, derramando whisky sobre los papeles manchados de secretos viejos. Por un instante, todo quedó en silencio. Solo mi respiración entrecortada y el zumbido de mis oídos rompían la quietud. Vi su cuerpo inerte en el suelo y sentí algo que no era alivio, ni victoria. Era vacío. Una parte de mí había esperado este momento toda la vida, aunque sin saberlo. Dante se quedó inmóvil, la mirada fija en mí. Sus labios entreabiertos querían decir algo, pero las palabras no salían. La sangre de Eladio se deslizaba lentamente sobre las baldosas antiguas, formando un charco oscuro que parecía querer tragarnos a los dos. El aroma metálico impregnó el aire, y supe que ya nada volvería a ser igual. No para mí, no para él, no para nadie en Santa Rosalía. Los gritos de los hombres afuera nos devolvieron a la realidad. No había tiempo para lamentaciones ni preguntas. Dante me tomó de la mano, y corrimos por un pasillo lateral que desembocaba en la cocina. Los guardias comenzaban a entrar a la casa, alertados por el disparo. Tomamos un atajo por detrás del granero, esquivando las sombras. Cada paso era un milagro. Cada respiración, un hurto a la muerte. Al llegar a la camioneta, Dante giró la llave y el motor rugió como un animal herido. Las balas silbaron tras nosotros cuando salimos derrapando hacia el camino. Atrás, el rancho de Eladio ardía. Alguno de los suyos, en medio de la confusión, había incendiado los depósitos de combustible. Las llamas iluminaban la noche como un castigo divino, consumiendo los restos de generaciones marcadas por el odio y la codicia. El viento golpeaba mi rostro mientras el vehículo se alejaba por la carretera de tierra. Las lágrimas caían sin permiso, mezcladas con sudor y polvo. No sabía si lloraba por miedo, por rabia o por ese extraño alivio que llegaba con el final. Dante no decía nada. Sus manos firmes en el volante, su mirada fija al frente, pero sus ojos brillaban, y supe que él también estaba roto. Después de una hora de camino, paramos junto a un viejo campo de girasoles secos. El silencio pesaba como plomo. Dante bajó del vehículo y se quedó mirando el cielo. Yo lo seguí. Y por fin, en medio de esa noche sin dueño, nos dejamos caer sobre la tierra. «Lo siento», murmuró. No por Eladio, ni por su padre, sino por mí. Por haberme arrastrado a una historia que ya venía escrita antes de que yo naciera. Lo miré a los ojos y le dije lo único que podía. Ahora somos libres, Dante. No importa de dónde venimos, sino lo que hacemos con lo que queda. Y por primera vez, lo sentí mío. No como heredero de un apellido maldito, sino como un hombre común, roto, buscando redención. Nos abrazamos allí, bajo el cielo estrellado, como dos sobrevivientes que habían visto el infierno y decidieron seguir respirando. El bebé se movió en mi vientre, como recordándome que la vida sigue, que aunque los nombres se borren y las tierras cambien de dueño, siempre habrá algo nuevo por nacer. Fue entonces cuando supe que la guerra había terminado. No porque hubiéramos vencido, sino porque ya no había nada más que temer. Eladio estaba muerto.
Los Vasconcelos ya no gobernaban más que sus fantasmas. Nos prometimos nunca volver a Santa Rosalía. Buscaríamos un lugar lejos, donde nadie conociera nuestro apellido, donde el niño o niña que estaba por venir creciera sin las sombras de esa tierra maldita. Y mientras la primera luz del amanecer rompía la oscuridad, Selena Montes, la hija de nadie, abrazó su destino. El amanecer nos encontró exhaustos, cubiertos de polvo y con la ropa rasgada, pero vivos. La carretera parecía infinita, una línea pálida que se perdía entre los cerros. Dante conducía en silencio, con el rostro demacrado, pero los ojos firmes. Yo iba a su lado, una mano sobre mi vientre, la otra sujetando su brazo. No había palabras para todo lo que habíamos dejado atrás. Solo el eco de lo que alguna vez fuimos, desvaneciéndose con cada kilómetro. Después de varias horas, llegamos a un pequeño pueblo sin nombre, perdido entre cactus y nubes bajas. Un sitio donde nadie preguntaba de dónde venías, solo si sabías trabajar. Rentamos una cabaña modesta, con paredes de adobe y un tejado vencido por los años. La mujer que nos la alquiló nos miró sin juicio, como si ya hubiera visto demasiadas historias rotas para asustarse con la nuestra. Nos entregó las llaves y siguió con su vida. Los primeros días fueron extraños. Dante salía a buscar trabajo en el campo o arreglando cercas, y yo me encargaba de la casa. El silencio, que antes había sido un enemigo, empezó a parecerme un viejo conocido. Las noches eran largas, y aunque las pesadillas venían a veces, ya no había balas ni rostros ensangrentados en ellas, solo una voz, la de mi madre, que nunca había escuchado pero que sentía cerca, como un susurro persistente. Una tarde, encontré entre las cosas de Dante una carta arrugada. Era de su madre. La había escrito años atrás, antes de desaparecer de la hacienda. Contaba verdades que nadie se atrevió a decir, cómo había amado a un hombre prohibido, cómo fue castigada y silenciada. Al leerla, entendí que nuestras historias no empezaron con nosotros, sino mucho antes, tejidas por manos crueles que ya no podían tocarnos. Esa noche, mientras el viento sacudía las ramas secas, Dante y yo hablamos por primera vez de todo, de los muertos, de los errores, del hijo que esperábamos. Nos juramos no repetir los ciclos, no criar a nuestro hijo entre odio y silencios. «No sé ser otro hombre, Selena», dijo él, y yo le respondí. «Entonces empieza de a poco. Aquí, con nosotros». Fue la primera promesa verdadera que cruzó entre nosotros. Los días se volvieron rutina, la barriga crecía, y con ella una mezcla de miedo y ternura. Los vecinos comenzaron a tratarnos como a cualquiera. Yo aprendí a cocinar pan en horno de leña, a remendar la ropa, a escuchar el canto de los pájaros sin esperar un disparo después. Dante se curtía las manos en los campos y volvió a sonreír, aunque fuera solo un poco, en las noches junto al fuego. Una tarde de mercado, vi a un forastero llegar al pueblo, alto, sombrero de ala ancha, mirada hosca. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Pero no era un hombre de Eladio, ni un fantasma de Santa Rosalía. Era solo otro fugitivo de su propia historia. Y ahí supe que hay muchos como nosotros, intentando olvidar nombres, cicatrices, buscando una segunda oportunidad entre la tierra y el polvo. Empecé a escribir. No cartas, ni diarios. Solo palabras sueltas, nombres de los que ya no estaban. Los guardaba en una caja de madera bajo la cama. No por nostalgia, sino para recordarme de dónde venía y hacia dónde no quería volver. Dante también cargaba sus fantasmas, pero ahora los combatía trabajando, cultivando la tierra que no pertenecía a ningún Vasconcelos ni Montalvo. Cada día era una batalla pequeña, silenciosa, pero nuestra. Y entendí que hay victorias que no se celebran con gritos ni pólvora, sino con una mano sobre el vientre, con una sonrisa al amanecer, con la certeza de haber sobrevivido. Nadie escribiría nuestra historia en los libros, pero quedaría en la sangre de quien viniera después. Porque aunque la tierra olvide los nombres, las heridas saben hablar.
Han pasado 6 años desde aquella noche en que las llamas consumieron. El rancho de Eladio y la historia maldita de los Vasconcelos se hundió en el polvo. A veces, cuando el viento sopla fuerte entre los mezquites y el aroma de la tierra caliente sube con la tarde, me parece escuchar los ecos de ese pasado. Pero ya no duele. Es solo un susurro lejano, como el recuerdo de una vieja canción que uno ya no canta. Mi hijo nació en un amanecer tibio, cuando la primera lluvia de verano golpeaba el tejado de adobe. Lo llamé Matías, porque significa regalo de Dios, aunque yo no le debía nada a ningún cielo. Fue mi propio regalo, mi renacer, mi trozo limpio de historia. Tiene los ojos oscuros de Dante y la sonrisa ladeada que nunca conocí de mi madre. Es un niño libre, sin apellido que lo condene ni cuentas que saldar. Dante trabaja ahora en una parcela propia. Le costó años reunir lo suficiente, pero lo hizo con sus manos, sin deberle nada a nadie. Hay días en que se queda mirando el horizonte, y sé que allá, donde el sol cae tras las colinas, guarda aún algunas batallas pendientes con su memoria. Pero vuelve siempre, porque esta tierra, esta casa y este niño lo atan de una forma que ni su sangre ni su apellido lograron jamás. Yo sigo escribiendo. Historias pequeñas, relatos de mujeres sin nombre, de campesinos olvidados, de niños que alguna vez soñaron escapar. Las guardo en cuadernos viejos que escondo bajo la cama, junto a las palabras sueltas de los que ya no están, no para recordarlos con dolor, sino para que no se repitan. Porque aprendí que el olvido también puede ser una condena. Nunca regresamos a Santa Rosalía. Nos llegan noticias de vez en cuando, de que otro terrateniente tomó aquellas tierras, de que los hombres de Eladio desaparecieron como polvo tras la tormenta. Nadie pregunta por los Vasconcelos. Nadie pronuncia mi nombre completo. Y así está bien. Porque entendí que a veces se gana no regresando, no vengando, sino rompiendo el ciclo y caminando hacia otro lugar. Matías crece sin fantasmas. Corre, entre los campos secos, juega con perros flacos y sonríe como si el mundo nunca hubiera sido cruel. Y eso, más que cualquier venganza o justicia, es mi victoria. Cada noche, cuando lo acuesto y le cuento historias inventadas, me digo a mí misma que valió la pena cada bala, cada herida, cada pérdida. A Dante le siguen temblando las manos cuando hay tormenta, y yo despierto a veces con el corazón desbocado, recordando disparos y rostros manchados de sangre. Pero nos tenemos, y en este rincón del norte, donde nadie nos llama por nuestros apellidos, somos simplemente 2 sobrevivientes que aprendieron a vivir despacio. No sé cuánto tiempo más nos queda, ni si algún día el pasado tocará otra vez nuestra puerta, pero si lo hace, estaré lista. Porque ya no soy aquella muchacha que huyó embarazada de una hacienda maldita. Soy Selena Montes, madre, mujer y dueña de mi historia. Y eso, nadie me lo puede quitar.